¿Qué es lo primero que pierde una organización cuando atraviesa una crisis? Muchos me van a decir dinero, clientes, participación de mercado, lo más obvio. Pero la realidad es otra. Lo primero que pierde una organización es la esperanza. Y cuando las personas dejan de creer que existe un camino hacia adelante, dejan de innovar, dejan de asumir riesgos, dejan de colaborar, dejan poco a poco también de comprometerse. Paradójicamente, una de las competencias más poderosas que puede desarrollar un líder no es la estrategia, la negociación o la ejecución, sino también la capacidad de generar esperanza. Y hoy queremos platicarte precisamente de eso. Pau, cuéntanos, ¿qué es la esperanza? A ver, me encanta este tema porque en verdad es algo como que está oculto, ¿no? Como que se queda como una cosa que casi nadie voltea a ver o que lo malinterpretamos. Pensamos a lo mejor que la esperanza es todo va a estar bien, es el optimismo, es la fe de en algún momento solito se va a resolver. En realidad no. La esperanza la define un cuate que se llama Charles Snyder, que crea justo la teoría de la esperanza o la psicología de la esperanza y la define como una forma de pensamiento, es como la capacidad de creer no solamente que las cosas se van a resolver, sino de que tienes tú la posibilidad de resolverlas, ¿no? Entonces, él lo que pone es como tres elementos básicos para decir sí hay esperanza cuando hay estos tres componentes. Uno, objetivos, o sea, cuando realmente sepas hacia dónde va. Si no hay un destino claro, no va a haber esperanza porque es como no sabes qué, para dónde, no sientes esa agencia. Entonces es muy importante primero tener una meta. Segundo, que haya diferentes alternativas. Entonces la esperanza también implica creer que existen rutas para alcanzar esa meta. Porque entonces cuando el camino se bloquea, las personas con alta esperanza no van a abandonar el objetivo, sino que van a buscar alternativas, van a sentir como, tengo que pensar diferente, van a experimentar, van a colaborar, van a preguntar. Y eso va a hacer que también haya como un sentido de aprendizaje cada vez que hay un fracaso. Cuando no hay esperanza, se cierra el mundo y entonces nos tiramos como al pesimismo, decir, no, esto nunca va a funcionar, se va a caer. Y ahí es donde te das cuenta en una organización si hay o no esperanza. Y el tercer componente es la agencia. ¿Qué es agencia? Es la capacidad de hacer. O sea, entonces, ahí está la diferencia entre el optimismo, como nada más así genérico, contra alguien que tiene esperanza. Alguien que simplemente es optimista, pues simplemente espera, así como que, pues ojalá todo funcione, ¿no? Así, ojalá y alguien lo va a resolver. El sentido de agencia hace esa diferencia, es como yo soy capaz de avanzar. Entonces no significa que todo sea fácil, no significa que lo minimice y dice, aquí no pasa nada. Al contrario, es alguien que definitivamente puede enfrentar los obstáculos, los observa, pero al mismo tiempo, sin ser solamente espectador, es protagonista y decide qué rutas puede tomar, qué alternativas puede hacer, ¿no? Pero Ale, cuéntanos por qué es importante en un contexto laboral o para un líder. Porque hoy en día más que nunca, ¿no? Llevamos años de muchísima incertidumbre con crisis económicas, pandemias, muchísimos cambios. La tecnología ha venido también a acelerar estos cambios y cada vez más el mercado, el mismo comportamiento de los consumidores, eh, pues cambia muy rápido. Entonces, en esta incertidumbre, mantener esta esperanza y no solo pues de quedarse con el rol que quizá teníamos concebido antes de liderazgo, ¿no? Decir, pues dar dirección, sí, es clave, pero también tiene que seguir construyendo esta esperanza. Los colaboradores, claro que están siguiendo la estrategia, pero lo que están adoptando en primera es el estado emocional del líder. Si el líder está transmitiendo una desesperanza, el equipo lo va a interpretar de inmediato como incertidumbre y eso pues obviamente genera mucho ruido interno y miedo, ¿no? Empieza a generar emociones negativas. Si el líder está transmitiendo resignación de, bueno, pues ya es lo que tocó y no nos sentimos agentes de o constructores de una nueva realidad, el equipo que va a pasar de inmediato va a dejar de intentarlo. ¿Por qué? Porque está reflejando ese estado emocional del líder. Entonces, cuando el líder comunica que existe un cambio, que hay este entorno cambiante, incierto, difícil puede ser, ¿qué sucede? Y tiene esperanza con estos tres elementos que comentas, Pau, se va a contagiar.
las personas van a recuperar la energía, se van a poner como en modo protagonista, buscando ideas de cómo construir ese nuevo futuro, cómo sortear esa ola, van a recuperar la creatividad. Obviamente eso también les refuerza el compromiso y va a seguir contagiando a los demás. Entonces, algo muy interesante también allá, digo, con toda esta teoría, hay muchísima investigación con dato duro que te dice que o sea, tanto los líderes o los equipos o las empresas, países que tienen muy desarrollado estos niveles de esperanza, suelen presentar y con datos, ¿no? Mayor resiliencia frente a la adversidad, obviamente un mejor desempeño, ¿no? Mejor bienestar, porque cuando traes, no sé, como que ya una desesperanza al opuesto, dices, ¿ya para qué? Cuando dices, sí se puede y sí somos agentes de cambio, entonces se dispara ese desempeño, vas a tener mayor seguridad y bienestar psicológica, mayor creatividad, perseverancia. Y lo más interesante es que no es algo que lo traes o no lo traes, así como el liderazgo, no es un rasgo innato, sino es algo que se construye, que se desarrolla, no es un rasgo fijo, sino que se puede ir construyendo, cultivando en el día a día. Y algo también muy interesante es que no, ya salió digo, vienen también de teorías muy ligadas a la psicología positiva, pero en el 2025 Naciones Unidas ya también, ahora sí que tomó ese concepto y declaró el 12 de julio como el Día Internacional de la Esperanza. Entonces, ahí ya está también un organismo internacional reconociendo que la esperanza no es solo una emoción positiva, ¿no? Ya, si nos metemos a teorías, la podemos encontrar como emoción, como fortaleza, como un constructo en este caso, pero el hecho es la importancia que está adquiriendo esta esperanza, ¿no? Como recurso para poder afrontar conflictos, desigualdad, crisis humanitarias y obviamente en un contexto organizacional, pues es un asset que te puede ayudar enormemente a sortear estas crisis o estos retos que están enfrentando todas las empresas hoy en día, ¿no? Ahora sí, ¿cómo le hacemos? Buenísimo, me encanta. A ver, lo primero, vamos a empezar con una muy buena noticia. Y es que no requiere una gran inversión, no es como, qué esfuerzo aquí en contrato, ¿dónde la compro? ¿No? ¿Cuánto me pagan por cada token de esperanza que voy a tener? Sino que aquí son pequeños hábitos todos los días que van a estar generando un gran impacto. El primero es construir metas que inspiren, porque no nada más se trata de saber la claridad de lo que se espera, sino que cuando nosotros pongamos una meta, el darle un significado, el que cada persona trabaje en función de saber el por qué se hace eso, para qué impacto tiene, va a hacer que incremente el compromiso, porque le entiende y no nada más es solo hacer por hacer. Dos, habla constantemente de caminos o caminos alternativas, qué otra opción tenemos, qué está en nuestro control ahora, qué fue lo que aprendimos. Entonces, no te quedes solamente en, pues ahí platicamos cuando se logre o ahí te regaño cuando no se logre, sino que los líderes que están fomentando la esperanza no son aquellos que están negando los problemas, sino que los abordan desde qué está en nuestras manos, qué alternativas, quién lo ha resuelto, y entonces eso ayuda a que el equipo esté siempre abierto a buscar más alternativas. Tres, celebra el progreso. No te esperes igualmente hasta que ya llegue el gran resultado, sino que también cuando una persona observa que es capaz de tener ciertos logros o de tener pequeños logros, de alguna manera eso le incentiva a ir a buscar más. Entonces, las pequeñas victorias, pequeños aprendizajes están enfocados en la ganancia y no solamente en lo que nos falta construir, va a estar ayudando a que todo el mundo dentro de la organización traiga ese mismo bit. Y si bien muchos líderes me dicen, no es que a mí me sirve más ver qué me falta, qué me falta, qué me falta, pero si todo el tiempo estamos metidos en el qué nos falta, el problema es que siempre estamos en pérdida. Entonces también el celebrar, el decir, ya dimos estos pasos, ya hemos avanzado hasta acá y ahora sí, ¿cómo podemos ir más allá? Lo traemos desde un punto mental totalmente distinto, ¿no? El cuarto hábito es desarrollar la sensación de agencia. Acuérdate que agencia es que la gente se sienta capaz de mover las cosas, que no se sienta como un espectador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué sí podemos hacer ahora? O sea, ¿qué sí está en tus manos? ¿No? Cuando tú devuelves con este tipo de preguntas a tu equipo, ¿qué va a pasar? Que le estás regresando el control
estás haciendo encontrar la sensación de que él puede estar en sus manos mover las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho en el tema de psicología positiva cuando hablamos de la importancia de no de necesariamente ver el vaso siempre medio lleno, sino de que seas capaz de ver el vaso en la medida en la que está, pero que tú sepas que siempre puedes ir por una jarra y llenar, ¿no? O sea, que siempre va a haber que es móvil y no pensar que bueno, pues ni modo, así me tocó. Entonces, hay que desarrollar esa sensación de agencia. Y finalmente, el quinto hábito es cuidar tu propio lenguaje, porque las frases de no hay nada que hacer, siempre ha sido así, así es el negocio, definitivamente están destruyendo posibilidades. Entonces, cámbialas por temas como todavía no hemos encontrado la solución, podemos probar otra alternativa y eso va a mantener siempre al equipo pensando en que puede cambiar la situación que sea que esté enfrentando. Pues está muy práctico, muy claro. Y fíjate que ahorita que me acuerdo, nosotros hemos hecho algunas eh, intervenciones de fortalezas y relacionado con esto nos bueno, yo he encontrado a muchos CEOs o dueños de negocio que dentro de sus fortalezas sí tienen la esperanza dentro de las cinco más fuertes y eso pues me parece muy importante por lo que platicamos, ¿no? Y con eso nos encantaría ir cerrando, ¿no? Pensamos que el trabajo de un CEO, de un líder, consiste en asignar recursos, poner las prioridades, tomar decisiones difíciles, ejecutar la estrategia. Y sí, todo eso es cierto, pero también es el guardián y protector de la esperanza de la organización. Recordemos que si un equipo pierde la esperanza, va a dejar de intentar, va a dejar de aprender, va a dejar de y si deja de aprender, va a dejar de crecer. Entonces, si queremos que nuestro negocio siga creciendo, va a salir adelante ante ante estas dificultades, retos, cuidemos esa esperanza y como siempre, empecemos por nosotros mismos en el sentido de decir, oye, ¿qué tanta esperanza? ¿Cuál es mi nivel de esperanza? ¿Qué nivel de agencia? ¿Cómo me estoy comunicando? Todos estos tips, primero véanlos en ustedes y después vean también dónde están sus equipos. Ustedes son el espejo, entonces, a ver si, mascarita de seguridad. Después, por favor, empiecen a trabajar con sus equipos y van a ver que eso no solo va a mejorar los resultados, como vimos en la investigación, sí tiene ya efectos duros, datos duros que le dan sustento. Y eso también, ¿qué hace? Permite que las personas florezcan. Hoy en día creo que uno de los retos más importantes es crear esos espacios que permitan el florecimiento humano. ¿Y qué quiere decir? Que puedan alcanzar su máximo potencial y eso se verá reflejado en su productividad, en los resultados y en el mismo escalamiento de los negocios. Entonces, Me acordé, por favor, Ale. ¿ah? ¿Sabes qué me acordé ahorita? Que, ¿te acuerdas que uno de nuestros maestros de la maestría decía, creo que era sí, Kim Cameron, decía, ¿qué se dice dentro de tu empresa? O sea, si tú vas por el pasillo y escuchas qué se dice en la empresa, o sea, se dice, va a ser un buen año, nos va a ir bien, híjole, ya nos cargó el diablo, o sea, ¿qué se dice? Porque pues en ese cotilla, o sea, en la forma en la que nos expresamos de la empresa de chin, ya valió, no, todo está mal. O sea, es exactamente lo mismo que la vocecita interna en una persona que te está diciendo, no, no se puede. O sea, nada más que es la voz de los colaboradores. Y cuando diferentes colaboradores están murmurando en decir, no, esto ya valió, eso no sé qué, pues realmente esa es la voz la voz interna de la empresa, ¿no? Entonces Kim Cameron decía, vamos a cambiar por las preguntas de indagación apreciativa de que sale bien, cómo lo podemos hacer mejor porque empoderan en vez de estar siempre pensando en, no, ya valió, nos va a ir muy mal, a ver cuánto aguanta, ¿no? Así que hay que callar esa voz interna y en la organización, silencio, Bruno. Hay que cambiar el discurso de esa voz interna, más que callarla, hay que modificar lo que está diciendo. Y sobre todo ahorita que lo dices, no solo es el mañana, es de, a ver, ¿qué tanto aprendes de los errores? ¿Qué tanto reaccionamos con que se van todos, se les va a correr porque no llegamos? A ver, eso no genera ni creatividad, ni inspiración, ni resiliencia, ni nada. Genera miedo, genera también como apatía, decir, ah, ya, lo que quieras, ¿no? Córreme.
claro, en ya vez no de... estás puesto. Y justo estaba, ahorita que íbamos a hablar de este tema, decía, bueno, ¿y cómo te das cuenta cuando no hay esperanza en una empresa? Y justamente sale eso, pues cuando la gente ya no quiere proponer, ¿cómo puedes matar los principales errores que matan la esperanza en una empresa? Pues justamente es como que das una idea y cállate, no, no usted no opine, o, así, o sucede un error y, ¿quién fue? O sea, porque lejos de estar motivando el que se vea alguien con sentido de agencia, decir, puedo cambiarlo, pues la gente se queda así de, pues mejor ni me muevo, no vaya a ser, esto ya valió, otra vez pierdes la esperanza, ¿no? Entonces realmente, de verdad, no lo tiren porque esto es una ventaja competitiva silenciosa, pero también puede ser una seria desventaja, no tan silenciosa, pero, No pero que tan definitivamente silenciosa. pasa desapercibido. Totalmente, ¿no? Y, ay, es que ese tema, sorry, muy flores, ¿no? Tiene mucho impacto, mucho. Al final, sí nos movemos a través de, no solo de emociones, de pensamientos, de creencias y de valores, y todo conjuga para poder tener justo un florecimiento y un impacto en nuestro día a día, en las relaciones que generamos con los clientes, con nuestros compañeros, en la misma actividad que desarrollamos. Entonces, pues cuéntenos cuando apliquen o que están aplicando, igual y ya están relacionados con el tema, o quizá no le llaman así porque no sé, a veces no se tocan los temas ni de amor, ni de felicidad, ni de esperanza, ni de nada en las organizaciones, pero existe. Y el poder verlo, nombrarlo y cultivarlo es de las cosas más importantes. No le tengamos miedo a eso. Es sí el éxito y sí, justo, emociones y sí, productivo, o sea, y felicidad. Punto. O bienestar. He dicho. He dicho. Muchas gracias si nos acompañas hasta aquí. Compártelo si crees que a alguien le pueda hacer falta esperanza en su empresa, en su vida o en su liderazgo. Y nada, de verdad esperamos que tenga sentido de agencia y nos encuentres múltiples caminos para que se multipliquen las formas en que cumplas tus metas de felicidad y de éxito en tu organización. Gracias, Ale. Qué rico. Gracias, Mau. Bye.